Bienvenido a Hablando de Inclusión Podcast. Para el día de hoy tenemos una entrevista súper especial porque es alguien que he compartido un largo tiempo en mi vida deportiva, pero realmente no conozco cómo ha sido su trayectoria de vida, dónde nació, cómo se desarrolló, a qué edad se dieron cuenta que tenía problemas visuales, pero hoy sí lo vamos a saber y además de eso, vamos a hablar hoy con una campeona mundial y hoy tenemos por aquí a Darleni de la Cruz. Bienvenida, Darleni. Es un placer tenerte aquí en Hablando de Inclusión. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Realmente me encantó la invitación ya que quiero que se conozca cómo las personas con discapacidad vivimos el día a día en República Dominicana. Qué bueno que estás feliz y contenta de estar aquí. Realmente esa es la idea. Y vamos arriba. Me interesa saber dónde tú naciste. Sé que eres de Villamella, pero realmente no sé si naciste en Villamella. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste el desarrollo de tu infancia? Nací en Villamella, como dices, en Santo Domingo Norte, y mi infancia fue un tanto complicada, ya que una persona con discapacidad visual, en mi caso, para entrar a estudiar, me ponían todas las limitantes del mundo porque los maestros decían que no sabían cómo darme la clase. En cuanto a en casa y amistades, fue un poquito más fácil porque ya mi mamá tiene experiencia, ya que tengo una hermana también con discapacidad visual un poco mayor que yo. Interesante que tienes una hermana con discapacidad visual, que eso de cierta forma le da un background a tu mamá ahí para tener la experiencia de cómo tratarte. Sí. Pero ¿a qué edad tu familia se da cuenta de que tú tienes problemas visuales? A mis 3 meses, mi mamá descubrió que yo no le fijaba la mirada como un bebé normal, que fija y ve y se ríe con las gracias que le hacen. Y ahí ella empezó a preocuparse y a buscar doctores que puedan decir qué es lo que pasa con mis ojos. Perfecto. Y a nivel de tu desarrollo, ¿ya se dieron cuenta de que tú no tenías esa capacidad visual como un niño que tiene su capacidad visual al 100%? ¿Cómo te desarrollaste tu niñez ya cuando tenía 1, 2, 3 años? ¿Cómo te fuiste desarrollando? Bueno, mi niñez fue un tanto difícil porque fue de hospitales en hospitales, ya que mi discapacidad visual viene por cáncer. O sea, yo soy residente de cáncer, retinoblastoma. Entonces, como que mi infancia entre los 5 años para abajo no fue muy fácil, ya que todos los días era un diagnóstico nuevo, era ir a médicos nuevos. Entonces, mi infancia empieza, digamos que a partir de mis 7 años ya yo empiezo a ser una niña normal, diríamos. O sea, yo tengo unos 7 años compartiendo con Darlene y yo no sabía que sus problemas visuales venían a partir del cáncer. Y como ella dice, su vida se trataba de médico en médico. O sea, era como buscándole, su niñez fue buscándole una solución a su problema visual. No tenía la oportunidad de desarrollarse como cualquier otro niño podría hacerlo, que es algo que hoy en día es tal vez un poquito más fácil porque tenemos médicos más preparados y hay un poquito más de estudios. A partir de los 7 años comienzas a disfrutar lo que es tu niñez. Sí, a ¿Qué, partir de los 7 años empiezo a disfrutar mi niñez con mis hermanos y con los chicos de alrededor. qué recuerdo te traen esos 7 años? ¿Qué recuerdo tú dices, wow, realmente esa parte me la disfruté demasiado? Quisiera tener 7 años otra vez para yo montarme en una bicicleta, tirarle una pelota a mi hermano. Bueno, yo me la disfruté porque mis hermanos yo lo veía que podían salir a correr, a jugar juegos como que agarrándose, corriendo. Cuando mi madre ya me dejó salir, yo me la disfrutaba al máximo, me llenaba de arena. Yo sentía que yo no podía llegar a mi casa porque me iban a trancar otra vez. Porque la niña se puede caer y se puede dar un golpe porque no ve, porque tiene miedo, porque yo soy la más chiquita y bueno, fue un tedio luchar Eh, con eso. esa parte de los padres es algo muy importante en relación a lo que es la crianza de una persona con discapacidad, porque de ellos depende
bueno, de un niño también igual, de ellos depende qué tanto ese niño se va a desarrollar. Hay que cuidarlos, realmente sí, hay que cuidarlos, pero hay que tratar de que ellos exploren su máxima capacidad, porque si no se van a crear muy limitados. Como tú decías, tú te ibas a jugar por ahí, te llenaba de tierra, cosa que probablemente delante de tu mamá tú no ibas a hacer, porque ella te iba a decir, ay no, Darlene, que tú no puedes, ay no, pero realmente tú sí podías. ¿Qué consejo tú le darías a un padre que tenga un niño con discapacidad, sin importar qué tipo de discapacidad sea? Bueno, eh, los niños no se limitan porque cuando lo limitas a su infancia, ya en su mayoría de edad están limitados para hacer cualquier trabajo, para tener cualquier relación, para hacer amistades. Entonces los niños se dejan fluir, se dejan caer, agarrarlo, limpiarle las rodillitas si se pelan y decirle que sigan jugando, que eso es para crecer, porque hay que dejarlo ser. Los niños se dejan ser. Claro, siempre con supervisión, pero hay que Claro. dejarlo que ellos exploren su mundo. Ahora, yo quisiera saber, bueno, tenías una hermana ciega, pero ¿con quién más tú peleabas en la casa o tú le dabas y no te daban de que no, porque ella es ciega o se fajaban ahí a todo lo que da? Bueno, yo era como la apoyada de la casa porque era la más chiquita, no por mi discapacidad, sino porque era la más pequeña. Entonces, los juguetes de mis hermanos, yo no me importa que sea una pistola de agua, yo lo quería y a mí había que dármelo porque yo hacía unos berrinches que no era porque yo era yo, era por la bulla que hacía que me lo daban para salir de mí. Con tu voz chillona ahí, ya ahí había que salir de ti obligado. Claro, había que salir de mí. Perfecto. Eh, ¿Cómo tú inicias en la escuela? Bueno, cuando ya salimos del proceso de mi diagnóstico, que empecé a ir a la escuela de ciegos, me... La escuela de ciego es la que está al lado del patronato, por ahí Sí, cerca del malecón, ¿verdad? sí, esa misma, Escuela Nacional de Ciegos. Que mi mamá me empieza a llevar allá, me, me mandan una maestra itinerante que iba mensual o semanal a ver cómo yo iba en la escuela. A mí me diagnosticaron que yo no podía estudiar con los chicos normovisuales. Yo tenía que estudiar con personas con discapacidad. Y mi mamá dijo que no, que por qué si mi hermana estudiaba igual en escuela secular. Y fue una lucha, una guerra, hasta que me aceptaron en el colegio y las maestras iban semanal a darme el seguimiento de la escuela de ciegos. El término normovisual es visión normal, ¿verdad? Sí, Ok, entonces ellos no te querían aceptar, pero en sí, ¿cuál es el o por qué. sea, cuál es la norma? O sea, qué tipo de discapacidad visual ellos sí aceptan en la escuela? En ese momento, tal vez, dime cuál ellos aceptaban en ese momento y cuáles ellos aceptan ahora para que así los padres que van a ver esta entrevista puedan tener esa información. Realmente, si yo me lo pregunto, yo no aceptaba ninguna. Yo fui a una escuela donde mi hermana no estudió, donde era todo nuevo para ellos. Y yo lo que decían era que ellos no sabían trabajar conmigo, porque ellos entendían que ellos tenían que sentarse a dedicarme un tiempo especial a mí, no a darme la clase como se lo daban a los chicos, sino que ellos tenían que sacar un tiempo para mí. Ellos entendían eso. Entonces se lo explicaban y ellos no caían en cuenta que yo iba a estudiar normal con los chicos. Perfecta. Y en la escuela, tú como persona con discapacidad visual, ¿qué fue lo más difícil para ti? El bullying, el bullying de mis compañeros, de algunos maestros, eh, que, o sea, al ser niños, ellos entendían que yo era normal, no que yo era una persona con una discapacidad, sino que yo era alguien anormal, como que yo venía de otro planeta que ocupaba un espacio en la escuela y que estaba ahí y ellos se sentían incómodos. Es duro. Realmente también lo viví, lo pude sobrepasar. Y es un momento duro la escuela, porque trabajar con niños es pesado realmente. O sea, tú
siendo un niño con discapacidad, si ese niño no se educa, es un ambiente muy pesado porque el niño no comprende. El niño te va a decir, en mi caso, manita mocha, me decían. En el caso tuyo, me imagino, Darlene, que te decía la cieguita, la que no La ve. ¿Tú usabas Viquita, lentes? sí, La viquita, cuatro ojos. fondo de Son botella, términos ay. que se utilizan entre los niños bastante, se utilizan entre los adultos, pero entre los niños es muy común verlos porque no tienen esa educación. Y los maestros tampoco están formados, ni los padres se han querido educar en relación a educar a los niños para que sepan que hay personas con discapacidad en el mundo, que no hemos elegido tener una discapacidad, sino que nos tocó y hemos tenido que salir adelante. Darlenis, ¿qué tanto tú veías cuando estabas en la escuela? Bueno, yo veía más o menos un 6%, ¿Un que 6% de eso 100 o de 10? de 10, Ok. nunca de 100. Que eso sería como que baja visión, pero podía defenderme sola, podía, si me sentaba adelante, podía visualizar pizarra y escribir en mi cuaderno normal, porque usaba lentes aparte. O sea, tú podrías escribir, como me decías ahorita, a tinta, Sí, yo me como alfabeticé en escribimos tinta. normalmente. Sí. ¿A qué edad ya tu visión no te permite escribir a tinta? Como a mis 13 años me voy dando cuenta ya que no distingo pizarra, ni colores de creyón, ni de... Entonces ya ahí me llevan otra vez al oftalmólogo y ahí le dicen a mi mamá que se disminuyó mi vista, que había que ponerme unos lentes con más aumentos, pero los lentes igual no me funcionaban. Así que a mis 13, 14 años ya yo empiezo a tener básicamente limitantes visuales para yo hacer cosas que yo hacía más joven. Comprendo. Darlenis, una preguntita. ¿Hubo alguien que te inspiró a seguir adelante en esa etapa de estudio? Cuando ya tú dejaste de ver esa pizarra, que ya todo se iba poniendo un poquito más nublado, que no podías escribir, que ya podríamos decir que tu normalidad, lo que te hacía más semejante a los demás, se fue perdiendo. ¿Qué, qué te motivó a seguir? Una persona, tú dijiste, no, mi vida, yo necesito seguir adelante. ¿Qué te motivó a seguir adelante? Bueno, aparte de mi familia, que siempre estuvo ahí, yo tuve una maestra, una itinerante, que sería la maestra que venía de la escuela de ciego a darme seguimiento, que siempre estuvo ahí conmigo. Yo la tuve desde pequeña hasta que, por mala suerte, me la cambiaron. Pero la tuve ahí desde pequeña, se llamaba Carminia, y ella siempre estuvo conmigo. Y cuando ella empezó a ver que ya yo estaba bajando mi nivel de estudio, mis calificaciones, porque ya me sentí incómoda y sentía que no salía con las clases porque ya no veía la pizarra, ya dependía de algunas amigas que hubiese hecho en la escuela para que me pasen los apuntes. Ella empezó a animarme, a decirme, tú sí puedes, mira, yo te voy a pasar la tarea de las chicas, no te desanimes, que tú sí puedes, tu hermana ha podido, tu hermana va en un bachillerato terminándolo y ahí. Ella siempre se mantuvo ahí, dándome ánimos. Entonces, una maestra de vocación, una maestra que realmente sí ame lo que hace, sí puede, o sea, sería muy importante en la vida del desarrollo de un niño con discapacidad, entonces. Sí, los maestros son uno de los pilares más importantes para una persona con discapacidad, ya que cuando todos los estudiantes se olvidan de que tú estás en el lugar, ella se te acerca y te pregunta qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Ya el estudiante con discapacidad siente que está en que es importante, que piensan en su bienestar. Entonces, sí, los maestros son uno de los pilares más importantes a nivel de estudios en las personas con discapacidad. Hablamos de maestros, pero en la escuela, algún niño que dijo, no, yo voy a ser tu bastón. Ninguno. Sí, yo tenía una amiga que básicamente crecimos juntas y siempre estábamos juntas. Ella era como que mi bastón y siempre estábamos juntas. Cuando yo no podía hacer una tarea, ella venía y
se sentaba conmigo, por ejemplo, en matemática, me lo explicaba. Cuando ella no encontraba la forma de que yo la entendiera, buscábamos piedritas y la hacíamos. Perfecto. Darlenis, tu vida. Sé que eres atleta, pero vamos a dejar eso un poquitito más adelante. ¿Cómo te transportas? Yo, por lo general, lo hago en metro y en carro público, o a veces en Uber, así. Yo creo que Uber sería como lo más fácil de lo que tú mencionaste ahí, porque, o sea, yo No sé, te- por ejemplo, yo tengo una no discapacidad te en mi mano creas. y a veces es complicadísimo, o sea, para cualquier persona subirse en una guagua porque vienen llenas, en un Ujú. carro, es complicadísimo. Pero cuéntame, en ese momento que tú sales de tu casa y tú le haces señas a un carro para pararlo, o sea, los carros se paran inmediatamente. ¿Tú en algún momento has sentido que algún carro escasamente o comúnmente se van para decir, no, yo no voy a perder tiempo subiendo a una persona con discapacidad, diciéndole de la mejor forma, porque seguro que le dicen cieguita? Ujú. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado en ese caso? Sí, uno tiene sus momentos porque no todo el mundo entiende que la discapacidad no se pega, porque muchas personas sí entienden eso. La discapacidad no se pega, no, para nada. Eh, eh, Entonces, hay gente que cree que la discapacidad es conjuntivitis, entonces, sí, hay gente que sí, de hay que "Ay, personas, se me van a caer los ojos". hay personas en el metro que alguien le dice, mira, ayúdala a ella, me miran así, ay, yo ando rápido y se van así, yo, ay, no, no pasa nada, porque uno tiene que ser fuerte mentalmente, o sea, Sí. pero hay algunos carros que a veces dicen, ay, ella no cabe, tan flaquita yo y no quepo, De ella verdad no que sí. De que cabe, hay tres, de que no cabe yo. sí, O de que, sea, ay, ella no cabe, o, ay, yo no sé dónde ella se queda, y se van, yo, se supone que tú lo vas haciendo, te queda. Porque... obvio, pero... Y en el área del metro, ¿cómo tú te desenvuelves? El área, o sea, los ascensores, la carrera eléctrica, Ujú. los SESME, que he visto que colaboran mucho con la persona con discapacidad en el metro. Ujú. ¿Cómo ellos hacen que el metro sea más accesible? Que sé que tiene muchísimas barreras dentro de la estación. Bueno, los SMET están ahí en las estaciones y uno llega y, bueno, uno lo primero que hace como persona con discapacidad es preguntar, ¿no hay SMET? Y a veces la gente no te entiende, tú le dices, ¿no hay guardia? Ah, sí, hay guardia. Y ahí uno se le acerca, los guardias te ayudan. A veces no hay, lo que se nos complica un poco, por lo menos nosotros con discapacidad visual, ya que cuando vamos por la raya que se supone que son para nosotros usar, a veces hay avisos, porque di que estaba mojado hace 3 y 4 días, Sí, pero no han lo quitado ponen, los o sea, avisos. re- usted fíjese hoy cuando usted vaya a subirse al metro, los avisos de que están swapeando, de que hay una gotera, están puestos en la raya que se supone, en la línea, que son para las personas con discapacidad visual. Exacto. Entonces, así no, o sea, eso es algo inconcebible. Se supone que eso es para ellos, para que puedan tener una independencia. Que lo normal no es que alguien lo ayude, lo normal es que ellos puedan tener su propia capacidad de Para hacer todo movilizarnos. ellos solos, o sea, nosotros solos. Sí, o sea, es un poco complicado cuando yo voy, que no hay guardia, que la gente me pasa por el lado y no me nota, o me nota y se le pega mi discapacidad, o va muy rápido, y yo voy en mi raya, o sea, en mi carril, y cuando voy, pues, con el bastón me llevo un aviso, y yo, ok, uno y ya van dos, porque hay que seguir. Entonces ya cuando ya hay algo peor, la gente ya ahí sí te nota cuando ya tú estás con un pie en el hoyo y el otro afuera. Así es la ¡Ay, vida. cuidado! Ahí todo El hace un escándalo. remedio después que estamos malos. Sí, todo un escándalo ya cuando ya tú Darlene, tienes dedo. en la parte de que me dijiste que estás estudiando, ¿cómo conseguiste la beca? ¿Y, y cómo vas en la universidad? Bueno, cuando... fue un poquito complicado. Cuando yo llegué de Tokio, de los Juegos, yo quería estudiar en España, pero me frené porque yo me pensaba, ¿cómo yo voy a vivir lejos de mi familia tantos años? Y vi que en UNIBE, en la Universidad Iberoamericana, se abrieron convocatorias para beca. Y realmente yo apliqué sin esperanza. Yo dije, bueno, yo voy a aplicar, a ver qué pasa. Y ya. Apliqué y me llamaron y yo, wow, en serio,
yo lo logré. Sola, sin ayuda, sin ninguna institución. Simplemente con el sistema podemos decir que ahí sí funcionó. Sí, yo... El sistema de UNIBE, porque exactamente es una beca de UNIBE. Sí, Perfecto, pero dentro de la universidad, entonces, ya cuando inicias, ¿cuáles son las limitantes que tú tienes dentro de la universidad? Mi limitante mayor es la plataforma. No es accesible para los lectores de pantallas como tal. Muchos botones que tienen que tener nombre. Por ejemplo, el botón que tiene que decir subir clase, dice sin etiquetar. Y yo que voy a etiquetar porque no te veo, caray. Está sin... Es un gran detalle. Sí. Así que ustedes saben, universidades que le dan la oportunidad a las personas con discapacidad y especialmente a los ciegos, traten de hacer las plataformas un poquito más accesibles. Pero aunque no vamos a tocar ese tema, pero sí traten también de hacer las estructuras un poquito también más accesibles para las personas en silla de ruedas, para personas con parálisis cerebral que necesitan un apoyabrazo cuando van caminando por un pasillo o algo. Hay que seguir trabajando en eso. Vamos creciendo, pero hay que seguir trabajando en eso. Darlene, vamos a llegar al deporte, que creo que es la historia más interesante de tu vida. ¡Auch! ¿Verdad que sí? ¿Cómo tú llegaste al deporte? ¿Cómo llegaste y cuáles han sido tus logros? Bueno, yo llegué al deporte por unos Juegos de la Diversidad en 2016, cuando llamaron a mi mamá de la escuela de ciegos que había que llevar un representante para unos juegos así como que, ay, vamos a poner a los niños con discapacidad a correr. Una guardería para gente con discapacidad. Sí, como que un fin de semana para la persona con discapacidad. Entonces yo me mandaron con mi hermana porque tenía que llevar a alguien. Y cuando llegamos a los juegos, yo realmente no entendía nada de deporte. Yo sabía correr, pero sabía correr en el barrio. Yo llego y Adrián, uno de los entrenadores, me explica que voy a correr con una soguita amarrada de la mano. Y yo, ¿pero cómo se hace eso? No nos vamos a caer. Yo misma con discapacidad, o sea, yo misma encontraba eso rarísimo. Y ahí él me explica, me enseña a trotar, me enseña y yo, ok, pero esto me gusta, esto se ve interesante, yo tengo mucha energía, me gusta la adrenalina. Y ahí empecé yendo... Y Adrián fue tú como quien te guió primero, quien te dio como la papita, pedacito ahí, enseñándote a lo que es el paratletismo. Sí, Adrián fue mi primer guía, pero en esa competencia no. En esa fue un chico que yo ni el nombre me le sé porque tampoco tenía idea de la discapacidad. Estaba en la competencia y yo no tenía guía y le dijeron, ay, mira, agárrala ahí con esa soguita y ya. Perfecto. ¿Tu primera competencia internacional? Mi primera competencia nacional fue Brasil 2017, los juveniles. Lo mismo que los míos. Sao Paulo 2017, Sí. Juegos para Panamericanos. Sí, fuimos Una experiencia juntos. maravillosa. Dentro de ¿Fuiste lo que a los Juegos para Panamericanos de Lima 2019? Sí. ¿Quién era Darlenis en ese momento? Y hazme una diferencia de quién era Darleni en ese momento y dime quién fue Darleni entonces, la que fue a Tokio 2020, que casi que nos dejó ese susto de esa medalla paralímpica casi saboreándola. ¿Quién era Darleni en el 2019? Darlenis en el 2019 era una niña berrinchuda que, bueno, hacía deporte. Ay, qué chulo. Que si quería ir a entrenar iba y si no quería, no, le decía a su mamá, ay, no, yo tengo mucho sueño. No voy para allá. Pero la Darlenis de 2020-21 ya fue obteniendo responsabilidades, fue entendiendo que ya estaba mayor y que tenía que decidir si yo quería seguir haciendo deporte y si lo quería hacer bien, o si quería ya dejar el deporte y tomarlo como un hobby. Entonces, mi diferencia fue que ya yo en el deporte de verdad le puse cabeza. Dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me voy a dedicar y lo voy a hacer bien. Entonces, la determinación, el esfuerzo y la disciplina fue lo que te llevó a poder clasificar a los Juegos de Tokio 2020, 2021,
que en el 2019 no tenías, que tal vez eso te costó un resultado para Panamericano. Sí. Tu historia sigue. Tenemos el Mundial en el 2023 ¿fue? ¿O 2024? 2024. En el 2024 tenemos el Mundial en Kobe, ¿verdad? Sí, COVID, Japón. Mundial de Kobe, Japón. Darlene de la Cruz sale con una medalla de oro, coronándose campeona mundial. Cosa que aquí entiendo que eres la única, hablando de todos los deportes, ella es la única campeona mundial que hay en el país. Y Darlene se robó el show, o sea, ella en ese momento fue la Marilady para nosotros en el mundo del paradeporte. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste antes de esa carrera cuando ya estabas en los bloques? Bueno, ya cuando yo llegué a Kobe, Japón, realmente yo llegué como así como, ay, ya llegué al mundial, wow, lo máximo, porque ya hubiese tenido 2 experiencias media fallidas en mundiales que no pudimos llegar. Entonces ya como que cuando dicen que tú vas para un sitio como 3 veces y se te cae, ya tú llegas, ay, ya voy, bro. Entonces cuando yo llegué, que fue mi primera competencia del 400 y no lo pude hacer por cuestiones físicas, que llegamos al 100 metros, ya yo como que dije, yo voy a correr este 100 metros, yo voy a llegar en uno de estos 3 lugares porque yo estoy aquí, yo no vine aquí a nada más comer ni a disfrutarme Japón, yo tengo que llevarme una medalla para mi casa. Aparte, mi entrenador me dijo, yo cuento contigo en este mundial, de verdad, yo creo que es con la única que yo cuento en este mundial. Delo todo por usted, por mí, por todos los que están ahí esperándonos en Dominicana. Yo, ok, vamos allá. O sea, que es un trabajo en equipo, no es solo a veces uno desearlo, sino que si el entorno, el ecosistema no está a tu favor, eso te va a restar y te va a quitar posibilidades. Darlenis, París 2024, ¿cómo fue el proceso y qué sentiste? Bueno, el proceso de París 2024 fue un tanto difícil porque ya en Kobe, como dije, venía ya con problemas físicos, como de mi rodilla. Entonces, cuando fui a París la primera vez, que fue en junio, yo realmente no se decidía si yo iba a ir a los Juegos por mi lesión. Y ya cuando se decide, como una semana antes de irnos a los Juegos, yo no me fui con todas las ganas de yo decir, yo me voy a coronar con una medalla de oro. ¿No fuiste con toda confianza? No, porque ya yo venía lesionada. Entonces, cuando ya yo vengo de una lesión muy fuerte, entonces traigo el país atrás, más dirigente, entrenadores y todo lo que conlleva, más guía, que es la persona con la que yo compito. Es un poco difícil. A mí se me hizo difícil París, muy difícil. Entonces también ver con qué tiempo se gana París, mi carrera, a mí realmente me pegó duro. Fue una experiencia muy linda, pero que a mí realmente no me dejó un buen sabor de boca. Así como diría. Con tu mejor marca, ¿en qué posición tú quedabas en una final en París? Como en segundo lugar. Segundo lugar. Sí. O sea, que hay que cuidarse de las lesiones. Sí. Darlenis, los guías. Cuéntame qué tan importantes son para ti los guías y qué tanto se valoran los guías en el sistema de deporte adaptado a la República Dominicana. Para mí los guías son un pilar importante, igual que los entrenadores, igual que yo misma, ya que sin el guía yo no puedo competir y sin mí el guía no puede competir. Entonces nosotros somos como mitad y mitad. Nosotros realmente, cuando a mí me asignan un guía, yo trato de generar la mejor energía, trato de hacer confianza para que todo nos salga bien en la competencia. Entonces, aquí en el país, ahora, después de París, básicamente es que están como que pensando más en que el guía es un atleta igual que nosotros, no que solamente un acompañante. Bien.
Entonces, Darlene, de tu vida nos podemos llevar de que una profesora es muy importante para el desarrollo de un niño con discapacidad. El desarrollo académico. Exacto. Tenemos que la familia es primordial también para ese desarrollo. Sí. Y en la parte del deporte, dime quiénes han sido tu entrenador favorito Ay, no me pregunté eso. y tu guía favorito. Bueno, mi entrenador favorito ha sido el único que he tenido hasta ahora. O sea, que si tiene otro, prefiere otro. No sé. No sé, espérate. Él es mi favorito también. Sí, nosotros... Di su nombre. Freddy Jr. Nosotros agarramos y nos agarramos de la greña y todo, pero él realmente es quien me ha hecho la persona que soy ahora a nivel deportivo. ¿Y el guía? Tú Está ves. bien, dime tú, has tenido, yo creo que tú has tenido como 10 guías a lo largo de tu vida. No, Dime no, 2. solo he tenido 3. No, pues no me digas 2, dime un solo entonces. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar ahí. Señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esa fue la historia de Darlene, una historia encantadora, motivadora y de aprendizaje para los padres, para que sepan cómo desarrollar su niño con discapacidad. Esto fue un episodio de Hablando de Inclusión Podcast y nos vemos en el próximo. Chao, chao.